bonos, porque el día de hoy, bueno, tenemos esta segunda capacitación. El martes ya tuvimos con Ignacio García de Alba, justamente de esta promoción de los bonos. Y como siempre, para mí es un gusto presentarles a nuestros queridos platinos. Y el día de hoy tenemos un platino que ha hecho historia en Inmunotech. Además, es el que ha sido portador de los 8 pasos. Además, platicando con él, es un experto. O sea, ustedes, toda la oportunidad que tengan, que cuando lo vean, que tengan oportunidad de verlo, acérquense con él, pregúntenle del plan de compensación. Él es ahora sí que yo le digo el maestro y el jefe del plan de compensación, porque él ha hecho que Inmunotech también, a través de él, llegue mucho a muchas personas el beneficio del plan de compensación y el beneficio de cambiar vidas todos los días. Así es que no le quiero quitar más tiempo. Yo soy Lourdes Santillán, gerente nacional de ventas en México, y no le quiero quitar más el tiempo a nuestro queridísimo platino principal, Mario Huerta. Adelante, mi querido Mario. Hola Lulú, buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Veo gente que hasta anda haciendo deportes, o sea que quiere decir que amanecimos muy bien. Y bueno, hoy es un día muy especial, donde ya dieron una apertura el martes, pues desde el Inmunofest nos dieron la gran noticia del incremento de los bonos. Creo que a todo el mundo le debe estar contentos, así que se va a ganar más dinero a partir de este momento, y es una promoción que dura este año para que tengan ese sentido de urgencia. Y yo recuerdo desde cuando inicié en Inmunotech, algo que a mí me motivó, pues fue dentro del plan de negocio, fue que había bonos que tú te los puedes ganar desde el rango de plata. Pero antes de empezar, yo quiero hacer un contexto general de por qué la gente a veces no tiene resultados. Yo creo que la gente cuando entra a Inmunotech o a la industria, realmente no sabe cómo vender esta propuesta. Es mi punto de vista. A ver ustedes qué opinan. ¿Por qué? Porque la industria ha estado muy golpeada por que las pirámides, los planes, grupos Ponzi, o sea, hay fraude. Y yo creo que a esta industria se entran de dos o por tres formas. La gente entra buscando un servicio, porque hay empresas de redes de mercadeo que ofrecen servicios de diferentes cosas. Entran por necesidad de conocer productos muy buenos y quieren tener buena salud. Y la otra parte es las finanzas, generar un mejor estilo de vida. Entonces, si tú entras desde la necesidad de sentirte sano, de tener productos, pues vas a duplicar una parte nada más de conocer la propuesta de salud sin duplicar una estrategia de negocio. Y mucha gente tiene eso, le echa muchas ganas, entra por el producto que no está mal, pero va a duplicar de una forma más lenta. Si entras desde la necesidad de cambiar tu estilo de vida, pues vas a tener la urgencia de conocer el plan de negocio, cómo te pagan, y creo que ahí cambia un poquito la estrategia de cómo vas a entrar. Entonces, yo creo que aquí a muchas personas le falta como un intro de las personas que nos invitan para ver cuál es la visión completa de la empresa, en este caso de Inmunotech, para que tú capitalices de forma correcta tanto la parte de la salud, que son la prevención o algún desafío de salud, con la propuesta de negocio. Y creo que la gente hace falta que se prepare en esta rama. Y mucho depende de nosotros como líderes poderles dar esa información a la gente cuando empezamos y nos sentamos a las personas. Sí era para mí importante abrir este espacio de contexto general para no entrar de lleno. No es una capacitación de redes de mercadeo ni por qué hacer redes, pero sí es importante hacer una reflexión. La mayoría de las personas, ¿cómo es que entró a Inmunotech? ¿Desde qué necesidad entró? Y la mayoría, yo recuerdo que en el 2011, a mí me invitaron a entrar a Inmunotech, pues a conocer lo que era el producto,
Y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue un producto de alta gama, de consumo repetitivo, que elevaba el sistema inmunológico en la salud, que ninguna empresa tenía. Entonces, como ya había el doctor Ricardo, varias personas hablando de esa parte tan vasta, yo dije, pues aquí en esta parte yo ya no tengo mucho nada que hacer, porque ya hay una autoridad y aparte hay mucha ciencia detrás de esto, y con que la gente entienda que hay un producto muy noble para la salud y el doctor explicándolo, pues a mí me toca nada más hablar, conocer el plan de negocio. Entonces, la gente, la verdad, no se dedicaba a ver el plan de negocio, cómo operaba. Si recuerdan en aquellos años los que ya tienen algo de tiempo, yo recuerdo que había reuniones que duraban hasta una hora y media hablando del puro producto. Y una cosa que yo les quiero mencionar, cuando tú das una presentación de un descubre, una presentación de negocios, fíjense, invitamos a una persona a una oportunidad de negocio. Entonces tiene que durar de 45 minutos, ponle una hora, en la que tú tienes que vender lo que es la empresa, lo que es la industria, lo que es la empresa, hablar del producto 10, 15 minutos, las fortalezas del producto y lo que hace, ¿sí? Algún testimonio de salud y, por supuesto, del plan de negocio, sin que las dos partes sea una capacitación. Y fíjense un error que a mí me decían, Mario, cuando te toque hablar del negocio, del plan de compensación, nada más poquito. Y yo siempre no estuve de acuerdo, porque cuando yo hablaba de los bonos, muchos me decían, para no ventanear a los que me decían, es que esto no es una capacitación de negocio, pero sí daban capacitación de producto. Entonces, a ver, una cosa sí, la otra no. Pero déjame decirle algo para que no vean que es lo mismo. Capacitación de negocio es hablar de estructura, de apalancamiento, de compresión, de esos detalles finos. Hablar de los bonos, la forma de ganar no es una capacitación, es resaltar las bondades del plan de negocio para que digan, hey, mira, aquí tienes una oportunidad de generar un ingreso diferente desde que tú entras. Por eso a mí era muy importante hablar de los bonos, que casi nadie habla, hasta la fecha. Hablan de los residuales y de los bonos de inicio, pero los bonos, la mayoría siempre lo ha descuidado. Y es algo que yo siempre desde el principio hice mucho hincapié para que en poco tiempo tú te puedas capitalizar. Créanme, los bonos te capitalizan y hoy más que nunca. Entonces, vamos a hablar de eso sin que suene a una capacitación, los vamos a resaltar nada más. Entonces, vamos a iniciar. Y una cosa importante, hablar de los bonos es hablar de desarrollo, de liderazgo. ¿Sí? Si tú, fíjense muy bien, si tú empiezas a hablar de salud, de producto, no vas a desarrollar liderazgo. Créemelo. Vas a desarrollar personas que venden el producto, vas a tener muchos clientes, que no está mal, pero no vas a desarrollar un liderazgo para formar personas que avancen en rangos. Y mucha gente se atoró ahí. Si tú vas al plan de negocio, a mejorar el estilo de vida, a ir por los bonos de ascenso, a que la gente entienda cómo caminar, vas a empezar a desarrollar liderazgo y por consecuencia vas a avanzar en los rangos de ascenso desde el principio. Créanmelo. Así que vamos a empezar. Adelante, Lulu, por favor. Pues miren, ustedes saben que al inicio están los bonos de patrocinio, que no vamos a hablar de eso. Luego están los residuales. Está la parte de los clientes, que ahorita con las redes sociales es muy bueno, porque se exponencia la parte de cómo tú venderlos a través de las diferentes formas que hay en las redes sociales. Pero esta parte de los bonos, pues es muy difícil venderlos a través de las redes sociales porque no hay esa cultura de cómo hacerlo vendiéndolo desde una buena propuesta de negocio. Entonces, hoy quiero hacer un cambio, a ver si ustedes me siguen en esta parte. Miren, el bono de ascenso acelerado antes nos daba en total, desde plata hasta el platino, 1,643,200 pesos en 2 años. Esto es para México, pero cada quien lo haga en su país, para que vean que más o menos han incrementado muy bien los ingresos de los bonos.
Entonces, esto es lo que se generaba de 2 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año el ejecutivo y 2 meses el platino. Esto es lo que la empresa más o menos calcula, que cualquier persona que se ponga a trabajar y vaya por todo, el plata lo haga en 2 meses, el oro en 4 meses, el diamante en 8 meses, diamante ejecutivo 1 año, el platino en 1 año. Miren, yo vine a Inmunotech en una situación muy crítica, de verdad. Muchos ya la conocen, no vamos a entrar en este tema. Pero esto ya cambió. Yo llegué en primer mes, ni siquiera me hice plata, me hice asociado. Al tercer mes me hice diamante. Al quinto mes llegué a diamante ejecutivo. Y en 1 año, 2 meses, me hice platino. ¿Por qué pasó esto? Porque hice mucho énfasis en esta parte de los bonos de ascenso acelerado. Creo que Nacho dio un poquito ese contexto la vez pasada. Entonces, ahora esto ya no es, ahora ya quedó de la siguiente manera. Adelante, Lulu. Incrementó el 30%. Entonces, fíjese yo cómo vendo esta idea. Cuando yo doy el plan de negocio y voy explicando el plan de negocio, cuando llego a esta parte de los bonos, yo empiezo a decirte, mira, cuando tú llegas al rango de plata, a partir de que tú te ingreses, la empresa te da 2 meses para que llegues al rango de forma acelerada. ¿Sí? Si lo haces en más de 2 meses, nada más te vas a llevar, en este caso ya, antes eran 2,600 pesos, ahora te llevas 3,400 pesos, que es un ingreso muy bueno, fíjense. Te lo puedes ganar en 2 meses, 1 año, 3 años, siempre que llegues a plata y te mantengas, te lo vas a ganar. Bueno, ahora tienes la oportunidad de ganarte 3,400 pesos de entradita. Si lo haces en 2 meses a partir de que tú te ingreses, ¿qué crees? Te lo paga doble. Entonces son otros 3,400. En total, ¿sí? En el acumulado de 2 meses, el total son 6,800 pesos. Miren, de entrada es un ingreso muy bueno. Así que yo esto lo vendo muy fuerte y la gente dice, ¿sabes qué? Aquí tienes un ingreso rápido. Si a esto le sumas los bonos de inicio rápido, que son los de patrocinio, el residual, la gente en su segundo mes está ganando de entrada 8,000, 9,000, 10,000, hasta 12,000 pesos. Que a veces una persona, un profesionista que tiene un empleo de medio tabla, que es un empleado tradicional, con mucho respeto, no ganan esto. Aquí, desde que tú entras, lo puedes generar. El rango de oro, la empresa te da 4 meses para que tú lo consigas de forma acelerada a partir de que tú te ingreses. ¿Qué sucede? Si tú lo haces en más de 4 meses, nada más te paga un solo bono de 8,500 pesos. Buenísimo, antes era 6,500, ahora son 8,500. Ahora, hay personas que llegan en un mes al rango de oro y el siguiente mes te paga el bono de plata y el de oro y se acumulan esos dos. En este caso, vamos a hablar del bono de oro nada más. Te lo paga doble si lo haces en 4 meses o menos a partir de que te ingreses y te paga otros 8,500 pesos para sumar en 2 bonos, en 2 meses, 17,000 pesos. ¿Se imaginan? Yo creo que esto ya le cambia la vida a una persona, porque mucha gente anda pues con el apuro, por eso trabajan en empleos, buscando un ingreso que les ayude a cambiar, ayudarle a sus hijos a pagar la renta, a pagar la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, con estos 2 bonos, el de plata y el de oro, prácticamente estás del otro lado. Si tú ayudas a la gente a ganar estos 2 bonos de 2 a 4 meses, miren, te vas a duplicar de una forma muy interesante. Y si enseñas a tu gente en tus 3 líneas a generar esto, vas a tener un balance, un crecimiento balanceado de la mejor forma. En la estrategia de duplicación, si tú desarrollas 3 líneas, ¿sí? Y haces esta estrategia de hacer que tu gente, esas 3 personas, y si tú apalancas con más personas de que vas patrocinando en tu línea débil para ir compensando en dónde te falta, en dónde no, ¿qué crees? Vas a ir balanceando de la mejor forma porque van a ir queriendo generar el plata y el oro en sus primeros 2 meses y 4 meses. Eso hace que se vayan al diamante seguramente. Entonces, el diamante, la empresa te dice 8 meses. Si lo haces en más de 8 meses, la empresa te da un solo bono. ¿De qué quieres?
de 42,500, antes eran 32,500, ahora son 42,500 pesos. Miren, amigos, si no se emocionan, no sé, es para que te hagas en 3 meses diamante, de verdad, no diamantis, diamante, de verdad, vale la pena, ¿sí? Entonces, el segundo bono que te da la empresa es de 21,250 pesos y te da un tercer bono de otros 21,250 pesos para en 3 meses generar la cantidad de, pon el total, Lulu, por favor, de 85,000 pesos. Antes eran 65,000 pesos, ahora son 85,000 pesos de, si lo calificas en el tiempo de 8 meses y te mantienes 3 meses de forma consecutiva. Miren, aquí está la clave: hacerte plata, hacerte oro, hacerte diamante en los tiempos. Aquí están 8 meses, ¿sí? Pero si tú aceleras, te pones la pila fuertemente, el diamante lo puedes hacer en 3 meses, en 4 meses, 5 meses, antes de los 8 meses, que no rebase los 8 meses. Si por mala suerte o porque no te cayó el 20, lo haces en un año, bueno, vas a tener un solo bono de 42,500 pesos, muy bueno. Pero la idea es que tú veas que de forma acelerada puedes cobrar un ingreso de 85,000 pesos, más lo que ya cobraste, 17,000 pesos de oro, más 8,500, perdón, más 8,800 de plata. A ratito van viendo lo que se va acumulando. Bueno, como diamante ejecutivo, la empresa te da un año, ¿sí? En mi caso, miren, yo traía mucha urgencia, traía un perrote, un Doberman. Bueno, un tiranosaurio Rex, ¿verdad? No sé, a lo mejor ustedes traen un chihuahueño, por eso no avanzan tan rápido, ¿verdad? Pero mi urgencia, créanme, era muy fuerte, era muy dura. Era esto o esto. Yo tenía que sacar a mis hijos adelante, tenía que pagar la renta, yo quería una casa nueva, yo quería tener un carro, yo quería darles un mejor patrimonio a mis hijos. Y dependiendo de tu urgencia, tu motivo que te haga ir por todo, te vas a poner la pila en esto. Y esto te puede dar ese apalancamiento para que ya sabes que aquí tengo una herramienta poderosa para yo poder salir de mis deudas. Así que si lo haces en este tiempo, la empresa te va a dar 85,000 pesos. Si lo haces en el tiempo de 8 meses, te paga un segundo bono de 85,000 pesos, otro bono de otros 85,000 pesos y te da otro bono, 4 bonos de 85,000 pesos, amigo. A ver, ¿quién allá dice que yo los quiero? ¿O quién dice yo voy a poner a mi gente a que se gane estos bonos? Créanme, esto a mí se me enchina el cuero, de verdad, porque aquí está la clave para que salgan de sus deudas y cambien su estilo de vida. Aquí está, todos dicen yo, claro, todos quieren, pero no todos los hacen. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo. Miren, amigo, a mí me gusta confrontarte para que de veras saquen lo mejor de ustedes y digan, vamos por todo. El total de estos 4 bonos, estamos hablando de 340,000 pesos, amigos. Es una lanita, ¿eh? Muy buen dinero, que en la acumulación, créanme, que es muy buen ingreso. En el rango de platino, la empresa te da 2 años para que consigas. Fíjate muy bien. Si lo haces de forma, en más de 2 años, no te llevas 340,000. Ojo, no te llevas la mitad, 170,000 pesos. ¿Sí? Aquí está mal esto. Son 170,000 pesos si lo haces no de forma acelerada, que también está muy bien, pero si lo haces en 2 años, la empresa te da 340,000 pesos. Ojo, 340,000 pesos de bono. Hombre, amigos, es una maravilla, ¿sí? Así que, ¿quién va por 340,000? A ver, ¿quién va a poner a su gente que gane 340,000 en 2 años o menos? Eso es bueno. El siguiente mes de que llegas al rango de platino, fíjate muy bien, te vuelve a dar otro bono de 340,000 pesos. Te da 5 bonos de 340,000 pesos para sumar en el total 1,700,000 pesos. Amigos, en el acumulado de plata hasta el rango de platino en 2 años, aquí está lo que puedes generar tú de ingreso. Le pones el total. 2,148,000 pesos, 148,800. Amigos, mira, yo de verdad le digo, si esto no te motiva, no sé qué te va a motivar.
Yo cuando vi esto, dije, miren, esto es lo que realmente la gente necesita saber, aparte de los residuales, aparte de los bonos de patrocinio, aparte de los clientes. Señores, todo esto suma, pero esto te va a ir capitalizando mes con mes y aparte generando liderazgo, generando rangos, pero ojo, lo más importante, generando una cultura, una conciencia de cómo duplicar un liderazgo, generando rangos. Cosa que cuando vas nada más por el puro producto y la salud, ¿qué crees? Sí generas resultado, generas volumen, pero no sabes a veces ni por qué lo generaste. Porque lo único que te interesó fue comprar el producto, vender el producto y no preparaste a tu gente en una visión global, integral, donde tú le digas a la gente, hey, mira, aquí hay un producto extraordinario, lo puedes hacer, pero si haces esto, tu producto te puede salir autofinanciable y aparte cobrar algo rápido para que tú te capitalices. Esa visión, ese enfoque, ese argumento, mucha gente no lo hace. Si tú lo sabes hacer, te preparas, amigos líderes, con todo respeto, te preparas, adquieres esta habilidad y preparas a tu gente, señores, va a ser otra cosa. Entonces va a pasar lo que nos pasó a nosotros en aquellos años. Cada mes sacábamos oros, diamantes, ejecutivos y después de un proceso empezamos a sacar varios platinos porque empezamos a generar personas con cultura de negocio. Eso es importante. Entonces, hay que ver un balance en esa parte. El siguiente es, el otro es por tu llegar. Este es el que estaba antes, fíjense, el bono de ascenso en línea ascendente, pues. Es por ayudar a las personas a llegar a los rangos desde oro hasta el rango de platino. El plátano, pero aquí ya es desde oro. Entonces, es bien interesante porque aquí se empieza a generar un ingreso y un rango desde la conciencia de hacer oro. ¿Qué nombre es? Puedes quitarle a la persona que está hablando, ya estamos. Cuiden el micrófono, por favor, porque nos distraen. Entonces, ¿cómo sucede esto? Antes eran 598,000 pesos en total. Con el 30% de incremento, ya cambió. Y ahora te voy a hacer la misma dinámica. ¿Sí? Avánzale otra vez porque se repitió esta lámina. Aquí está. Sí. Entonces, fíjense muy bien. Como oro, la empresa te da 4 meses para que lleves a una persona. Si ayudas a una persona a llegar al oro, a él le dan su bono correspondiente y a ti te van a dar 4,250 pesos. ¿El café? ¿Número capítulo? Ahorita vamos poniéndole en silencio, ahí está. ¿Sí? Un segundito, voy a poner a todos otra vez en silencio. Ponos en silencio y yo me quito. ¿Listo? Ahora sí, ya estamos todos para que no haya esta interrupción. Muy bien, entonces, si tú ayudas a una persona a generar rango de oro, a él le van a dar su bono de 8,500 y a ti te van a dar 4,250 pesos. Y si lo haces, te mantienes el siguiente mes, te vuelven a dar otros 4,250 pesos. Para sumar 8,500 pesos, nomás por ayudar a una persona a generar rango de oro y mantenerlo. Amigos, se va acumulando un ingreso bastante interesante. El diamante, si lo ayudas a que lo haga en 8 meses o menos, la empresa a ti te va a dar un ingreso. Si lo haces, ojo, en más de 8 meses, la empresa te da un solo bono. Como a ella le dan un solo bono, a ti te dan un solo bono. ¿De cuánto, Lulu? Aquí lo ponemos. De 17,000 pesos. Buenísimos. Antes eran 13,000, ahora son 17,000. Y te da 3 bonos de 17,000 pesos. Puede dar a una persona llegar a oro y que se mantenga los 3 meses. El ingreso total son 51,000 pesos. Así que vayan sacando cuentas para que vean. Como diamante ejecutivo te da 1 año para que lo logres. Si lo haces más de un año, nomás te da 42,500 pesos. Pero esto a ti te lo da por ayudar. Sí, esto es otro bono totalmente, nomás por ayudar a la gente. El siguiente mes te da 28,322 pesos. El siguiente mes la misma cantidad y el tercer mes la misma cantidad para sumar entre los 4 bonos de diamante ejecutivo de ayuda 127,500 pesos. ¿Qué les parece, amigos? ¿Quieres ayudar o no?
Es un dineral, amigo. Si antes era mucho dinero, ahora con este incremento, amigos, es para que vayas por todo y digas, ¿sabes qué? Aquí me voy a enfocar. El platino, si ayudas a una persona que lo generes en más de 2 años, pues, ¿qué crees? Vas a generar esa persona un solo bono y a ti te van a dar 170,000 pesos. Pero si lo haces, si lo ayudas a generarlo en 2 años, o menos, pues te paga un bono más de 106,250, otro más de 106,250 y otro más, 2 más de 106,250 para sumar 5 bonos de estas cantidades y en total son 500, amigos, óiganlo bien, 595,000 pesos. El total de bonos, de ayuda, de que tú ayudas a una persona, eso es de una sola persona que ayudes, de oro hasta platino, te lleva 782,000 pesos. Amigos, de una sola persona que tú ayudes desde oro, diamante, platino, te llevas esta cantidad. Aquí, yo les digo, la reflexión, ¿cuántas personas quieres ayudar? ¿1, 2, 3? Mira, si nada más haces 4 personas, que son las que tú vas a poner, yo hice un resumen para que veas la magnitud de ganancias. Este es un resumen de ganancias para que cheques lo que tú puedes generar. Fíjate, si tú haces tu platino en 2 años a partir de que tú te ingreses, tú de forma personal generas un ingreso de 2,148,000 pesos, nada más tú por tu llegar. Ahora, de una sola persona que ayudes a generar un platino, tú ganas 782,000 pesos de una sola persona. Si esto lo multiplicas por 4 personas, que son tus frontales o que tú quieres ayudar, estás hablando de 3,128,000 pesos por formar 4 platinos. Si sumas los 2,148,000 pesos más los 3,128,000 pesos, el total, amigos, en 2 años, 5,276,000 pesos 800. ¿Para cuánto te alcanza? ¿Para cuánto les alcanza esta cantidad? Y de ahí en adelante, amigos, wow, miren, amigos, esto es lo que a mí me hizo tener mi casa, tener mi carro, tener para mis otras cosas. Y a partir de ahí, mes con mes, los residuales que se empezaron a generar, miren, no bajan de 300,000 pesos mexicanos. Un platino que está cobrando constantemente de residual son de 300,000 pesos para arriba. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, yo les pregunto, amigos, ¿si quieren llegar a platino? ¿Quieren hacer platinos? Levanten su mano, que se vean. O sea, que vibren. De verdad, amigos. Si esto, a mí esto me voló la cabeza, créanme. Este fue el enfoque que yo puse aparte de todo lo demás. Entonces, tu labor como liderazgo, amigos, de verdad se los digo de corazón, de líderes, te hablo de líder a líder, de amigo a amigo, es que tú, cuando sientes a una persona, sea de salud, sea de negocio, le digas que hay una oportunidad grande, grande, no nada más digas, hey, amigos, ven, te vas a un producto buenísimo para salud, y no digan más. O sea, no le están vendiendo la propuesta completa e íntegra de lo que realmente es la abundancia y la prosperidad que tenemos por derecho. Todos tenemos derecho a la abundancia y la prosperidad. Así que, amigos, los felicito porque la mayoría levantó la mano. ¿Sí? Y miren, aquí hay una estrategia que nos pone la empresa de cómo hacer un plata de forma acelerada. ¿Sí? Si tú te haces plata en enero, en febrero te mantienes, te da un bono de ascenso, en marzo te vuelves a confirmar y ahí estás generando tus 2 bonos de plata. Entras y tienes 2 meses. Así que acuérdense, y aquí hay varias variantes. La empresa te da un mes de gracia, ¿sí? A partir de que tú te ingreses. Pero hay una variante que no sé si en la próxima lámina está, ¿sí? Si tú el primer mes te haces plata, o el segundo mes te haces plata, o el tercer mes es plata, a partir de que tú te hagas plata, la empresa te da 2 meses para que te mantengas de forma acelerada, es decir, para estar cobrando bono. Si tú no te haces plata, sigues asociado el primer mes, el segundo mes, el tercer mes de asociado,
Todavía ese mes te puedes hacer plata y te puedes mantener el siguiente mes para cobrar el bono de plata correspondiente. Pero la idea es que no te tardes 5 meses. La idea es que en el primer mes que tú entres te hagas plata. Amigo, una persona, y chequen muy bien, una persona que entra y en su primer mes no mete 3 personas, a lo mejor no está en la sinergia de hacer algo grande. Máximo en tu segundo mes. Déjenme decirles algo con honestidad. Yo el primer mes, cuando entré no había tanta información, créanmelo de verdad, y no es una excusa, pero yo no me hice plata en el primer mes. Yo hoy te invito a que sí te hagas plata, pero te voy a decir, yo visité más de 60 personas y nada más una persona me dijo que sí. Pero el siguiente mes, ¿qué crees? No me hice plata, me hice oro, casi llegándole al diamante. De asociado me fui a oro, porque se empezó a duplicar esto. Reuniones en casa, reuniones en uno, reuniones en los cafés, en los Starbucks. Miren, yo no bajaba de 5 planes diarios de negocio. Yo nunca visité a un enfermo, nunca visité, con todo respeto, a un cliente, porque en ese tiempo el programa de clientes no era tan bueno. Hoy el programa de clientes está muy bueno, muy fortalecido. Pero si ya vas a hacer eso y todo suma, yo te invito a que también les vendas la idea de esto que te estoy diciendo, porque cuando tú los metes y los metes a esa forma de generar ingresos de forma acelerada, esas personas van a querer hacer esta parte también. Entonces, de ti depende qué quieres hacer con la propuesta de Inmunotech. Ok, aquí está, miren, el bono de desarrollo. Antes, la empresa te daba 5,200 de patrocinio si metes 3 personas. Ahorita, si tú acumulas, la idea es que tú cada mes puedas meter 3 personas. Eso es como una tarea. Entonces, patrocina 3 consultoras y ganas 5,682 pesos. ¿Sí? Ahora, si ganas el bono de plata, generas 3,400 y 3,400. El total serían 9,082 pesos. Le damos clic. ¿Otra vez? Ahí está. Ahora generas 6,800 de los patrocinios, o sea, los 5,000, perdón, aquí está. Aquí dice Nachito algo. El día de hoy, 27 de marzo, hagamos la presentación. Aquí estoy anunciando a Nachito para que vean. Pero amigos, generas 5,682 de patrocinio, más los 6,800, te generan 9,082 pesos. Amigos, esto es muy bueno. Y aparte, dentro de la Vida Inmunotech, del plan del crucero, generas créditos de viaje y aplica como los bonos. Entonces, generas 6,000 de patrocinio y también generas lo que son, por rango, 10,000. Si tú haces un plata, generas 10,000 créditos de viaje y cada rango te va a dar un crédito. El siguiente, por favor. Como oro, antes eran 13,000 pesos de ganancias, ¿sí? Sigues generando 3 patrocinios, generas 5,682. Ahora, si sumas 5,682 de los 3 patrocinios, más 8,500 de cada ascenso de oro, generas 22,682 pesos. De verdad, esto es buenísimo. Antes eran 17,000 pesos en total, ahora son 22,682 pesos. Los créditos de viaje, 6,000 de patrocinio, más por hacer un oro, son 20,000 créditos de viaje. Entonces, aquí tienes, pues, como una recetita, una visión de lo que tú puedes generar. Así que es bien interesante cómo hacer esto. Y el diamante, antes eran 65,200, ¿sí? En total de lo que tú generas. Ahora son 91,000. Fíjate, ahora son 85,000 pesos de los bonos, más 90,182 en total. 3 patrocinadores, los 2 bonos de 42,500 y generas en total 90,682 pesos. Créditos de viaje, 6,000 por 3 personas que patrocines, 50,000 de un diamante. Prácticamente, si tú llevas un diamante en 3 meses, 6 meses, ya te estás ganando para ti el viaje de la Vida Inmunotech. Aparte, si metes clientes, aparte si haces volumen personal, o sea, todo se acumula, pero eso es nada más con puros bonos, con puro liderazgo. Así que amigos,
Ahora sí que díganme, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ahorita vamos a abrir los micrófonos. ¿Hay algo más, Lulu, en la siguiente lámina? Tiene esta para desarrollar su equipo, cuando desarrollan su equipo. Ok. Pues aquí está tu plan integral. Es lo que yo les venía diciendo. Si tú le dices a las personas, las desarrollas en el plan de acción para ir duplicando esta estrategia de ir por los bonos, vas a ir generando el oro, el plata, el oro, el diamante, y por supuesto, pues por cada rango, pues generas 10,000, 20,000, 25,000 pesos y generas 50,000 de diamante en los créditos. Aquí tú vas haciendo pues tu receta de acuerdo a lo que tú quieres. La idea es que de verdad tú entiendas cómo ir generando esto. Podemos ya poner la pantalla completa, Lulu, para hablarles un poquito ya y terminar esto. Amigos, ahora sí, viéndolo a los ojos, si entendieron la estrategia de duplicación en base a los bonos de ascenso, ustedes hoy, no mañana, tienen que salir con todo a quererse comer el mundo. De verdad, si algo me hizo crecer a mí en Inmunotech, fueron los bonos de ascenso. Y ayudar a la gente a que ganara los bonos de ascenso. Sí, de verdad. Por eso es que yo creo que una persona que se enfoca puede generar su diamante en 3 meses, máximo 6 meses, o lo que te da la compañía, 8 meses, pero depende de ustedes. Entonces, otra vez, y hago este resumen y voy a dar un espacio de ciertas preguntitas. Amigos, de ti depende cómo vendes la propuesta de Inmunotech. Tienes que haber un poquito del emprendimiento, un poquito de la industria, tienes que prepararte, tienes que hablar del Inmunocal, sus fortalezas, no entrar tanto en detalles. Acuérdense, no es una capacitación de producto, ni es una capacitación de plan de compensación. La capacitación de producto, te voy a decir para que sepan, es hablar cada uno de los productos, cómo se toma, dosis, o sea, eso es entrar en un tema de capacitación de producto que de repente ahí están, ¿sí? Capacitación de negocio, de plan de compensación, es hablar de los puntos finos, es hablar de colocación, de estructura, de acomodamiento, es hablar de compresión dinámica, de cuál es la diferencia entre niveles y generaciones. Yo, eso no lo digo en un descubre, es cosa muy diferente. Hablar de bonos no es hablar de capacitación, es resaltar lo generoso del plan de compensación. Y la gente tiene que saber eso. Ojo, la gente no lo hace porque dice que es una capacitación y nomás muestra los residuales. Déjenme decirles algo. Lo que hace que se generen los residuales, ¿qué crees? Es que ganen los bonos. Porque justamente algo que me gustó de Inmunotech fue que en otras compañías, para que tú ganes bonos, es cuando tú ya estás en un rango importante. Y sí hay bonos. Aquí, desde que tú inicias, desde el rango de plata, la empresa ya te está dando incentivos y el siguiente mes otro, y de ti depende si los quieres cobrar todos. El plata, el oro, el diamante, el ejecutivo, el platino principal. Así que, ojalá se entienda el contexto, el concepto que yo quiero explicar, sin menospreciar, ojo, lo que es el producto, que es la fortaleza de Inmunotech. Saquen al Inmunocal de Inmunotech, esto no funcionaría. El producto es tan relevante que hace que esto funcione. Pero ¿qué sucede? Cuando las personas nomás hacen mucho énfasis en el puro producto y dejan de hacer esto, no generan duplicación de liderazgo, no generan rangos, y es lo que ha sucedido. Mi intención es que al que tú conozcas esto, es que hagas un balance, un equilibrio entre estas fortalezas de los productos y el negocio. Bueno, ahora sí, amigos, espero que haya quedado claro, espero no me haya cantinfleado, y si hay una pregunta, aquí está Ignacio. Ignacio, me gustaría que nos dieras una opinión, algo general, algo que podamos avanzar. Oye, Mario, yo quiero más cantinflas como tú. Pues la verdad es que, pues tú sabes lo que para mí fue esto, sí, lo que claro. Me motivó, venía de una necesidad muy fuerte. Yo dije, esto es lo que me va a sacar de mis deudas.
5 tarjetas de créditos, Nacho, al tope, de más de 200,000 pesos. Oye, ¿Cómo pagarlas? cuenta Oscar Alvarado que una vez te encontró en el periférico ponchado con la camionetita vieja con la que llegaste a Inmunotech. No, Y dice, es más, ese día iba con Benjamín. Veníamos Sí. de un lado y nos caímos en un pozo. Y para fortuna estaban televisando ese nombre. Pues nada, ahí se me fue. No, de verdad. y le dice batallamos. Oscar que cuando creyó en Inmunotech fue cuando te vio ya de platino, por supuesto, en tu BMW, y acordarse de aquella imagen de cuando estabas tirado en el periférico. Pero bueno, amigos, déjenme platicar algo brevemente. Mario Huerta es la única persona que está en mi organización, si no estoy mal, y ayúdeme alguien ni yo tengo platinos en mis 3 líneas. Mario en sus 3 líneas tiene platino. ¿Qué quiero decir con esto? Mario es el maestro del plan de compensación, es la persona que vino a reforzar la parte de donde la gente tenía que entender el poderoso plan de compensación a cabalidad. De hecho, hay un video muy bueno que se llama Los puntos finos del plan de compensación hecho por Mario Huerta en YouTube. Si alguien nos puede ayudar a subirlo aquí, la liga, porque ahí es donde él da una capacitación de plan de compensación. Pero yo recuerdo perfectamente cuando Mario comenzó a dar los planes de compensación, obviamente la gente se enganchaba muy poderosamente con el plan de compensación y eso hacía que la gente se fuera con la claridad de a qué vino a Inmunotech. Porque muchas veces cuando tú das un plan de compensación muy recargado, 80% en producto y nada en plan, la gente sale confundida o sale a buscar sus prospectos de producto, clientes, en lugar de decir, ya entendí, tengo que ser plata, para ser plata tengo que hacer esto, para ser oro tengo que hacer esto, y para ganarme esos bonos y ser diamante tengo que hacer eso. En una presentación de oportunidad, cuando la gente te pregunta más de producto, al final te está preguntando, oye, a una persona que tiene eso, diste un mal plan. Si al final la persona te pregunta, oye Nacho, ¿cómo dijiste que me hago plata? Diste un buen plan, porque la persona ya entendió a qué se hace. Mario, por aquí hay algunas preguntas, déjame comentarte algunas quizás. Preguntaban por los bonos en dólares, pero la verdad este es un programa para dar la noticia del incremento de los bonos en México y por eso no los dimos en dólares. Hoy en la noche vamos a tener una presentación donde se va a hablar en dólares. Si por algo Mario me puede acompañar, me encantará que nos ayude a hablar de eso, pero y si no, vamos a hablar de los dólares. Y déjenme ver, algunas personas le tienen miedito al SAT. No le tengan miedo al SAT, ¿verdad, Mario? No, hombre, qué bendiciones poder pagar impuestos a partir de que ganas dinero. Pues, hombre, aparte hay estrategias dentro de lo legal que podemos hacer para que tú eso legalmente lo pagues y sigas generando riqueza y abundancia. Que no te limite pagar impuestos. Se vale la pena y es una bendición. Sí, a ver, déjame ver si encuentro otra pregunta por aquí, pero me gustaría tener las últimas láminas, me imagino, no sé si son las las podemos compartir, Lourdes, tal vez en algún medio para que los puedan tener. Claro, yo sí. creo que sí, ¿verdad? Sí, ya igual el del martes pasado son las mismas, igual lo volvemos a compartir. Aquí hay una pregunta muy buena, Mario, dice, ¿cuál dirías que es la mejor estrategia para maximizar los ingresos y acelerar el crecimiento dentro del negocio? Pues definitivamente, Nacho, perfilar muy bien a las personas que tú vas a tener en tu organización y generar en cada línea gente con visión de negocio. No es fácil. Probablemente, voy a hablar de una línea. Entra por ejemplo, en una de mis líneas entró un doctor, después abajo otras personas, pero abajo en profundidad, fíjense lo valioso de las redes de mercadeo. Yo detecté una persona que venía por todo, a diferencia de los de salud, que son bienvenidos. Y como el sistema tiene compresión dinámica, no en qué nivel de profundidad esté la persona en la que tú vayas a ayudar. Lo importante es que tú detectes en cada línea una persona que venga por todo, aunque tú no la hayas traído. Pero eso a mí me hizo maximizar rápidamente las ganancias de detectar dentro de las personas que estaban entrando, personas con visión de negocio, y no nada más las que yo traía. Eso entonces tú detecta qué personas tienen ese perfil y ve con ellas y apóyalas. Diles, hey, aquí hay algo grande. Porque también es cierto que hay personas que no quieren ir por todo, van en un paso lento, hay que respetar eso. No son los patrones, no somos jefes,
pero sí tú puedes detectar el perfil de las personas adecuadas para tú hacer estrategias en cada línea y ahí sí hacer un trabajo personalizado y enfocado con la estrategia de duplicación de los bonos. Eso me dio mucho crecimiento acelerado. En este caso, tal vez te refieras a Javier Rayas, ¿no? Que detectaste la llegada de Javier Rayas y sí, te pusiste a trabajar con él. Totalmente, fue en una de las líneas, pues fue en este caso Javier Rayas, que llegó a través de Miramontes, luego estuvo el arquitecto Cipriano, el doctor Quiñones. O sea, ellos sí venían con cierto perfil de negocio, pero en algún momento estuvieron más tranquilos, pero cuando llegó Javier, él dijo, ¿sabes qué? Me urge. Entonces yo dije, ahí a Javier se le apoyó, me acuerdo que fuimos a Aguascalientes, se empezó a desarrollar y llegó rápidamente al diamante y al mismo, igual que yo, y detectas una persona con un perfil diferente. En la otra línea también fue lo mismo cuando llegó Marco Álvarez, a través de Pili Coronado, se empezó a generar una línea muy potente. Pili llegó en 3 meses a diamante, Nacho. O sea, no hay que olvidarnos, ¿sí? Después llegó Marco, luego llegó Carlos Parra, toda esa línea poderosa. Del otro lado de mis líneas estaba el doctor Miramontes, con mucha gente de salud, pero en profundidad llegó Juan Manuel Marín y dije, para mí es la persona que él viene con esa necesidad de negocio y ahí me enfoqué y lo ayudé a desarrollarlo junto con ustedes y que se generó otro platino ahí. Entonces, lo importante es la bendición de las redes de mercadeo es que tú puedes ayudar en profundidad en este plan de negocio y que los puntos te suban para el beneficio del que está generando un rango. Yo le llamaría, Mario, más que ayudar, es apalancarnos, ¿no? O sea, sí, así el de abajo, Javier se apalancó de ti, vamos a decirlo, y tú te apalancaste de Javier, como quien dice, hicieron una sociedad de trabajo. Hay una pregunta por aquí, hay una pregunta buena que dice, ya perdí mi bono de plata acelerado, ¿puedo ganarme el de oro acelerado? Total. Si pierdes uno, no quiere decir que el otro no lo puedas ganar. Acuérdense que hay tiempos para cada rango. Una persona que perdió el de plata, el de oro, puede ganarse el de plata, el de diamante. Una persona que perdió el de plata, el de oro, el de diamante, puede ganarse el de diamante ejecutivo o el de platino. Pero ojo, lo que no hay tiempo son los bonos de ascenso acelerado en línea descendente. A lo mejor tú ya perdiste el tiempo de los bonos de platino, si tú quieres. Pero siempre vas a ganar en el tiempo una sola vez los bonos, no importa el tiempo que te tardes. No lo vas a acelerar de los 4 o 5 bonos que te da la empresa. Pero en los bonos de ascenso en línea descendente, ojo, si tú, bueno, esto no es una capacitación, pero a partir de esta pregunta te la tengo que hacer. Si tú siempre te mantienes arriba, en un rango arriba, superior que el de tus personas, tienes la ventaja de que por ahí te caigan bonos de la gente que no esté en tu mismo nivel, de gente que ni siquiera tú hayas patrocinado. ¿Qué es lo que me ha sucedido a mí? Tú estás en profundidad, hay una persona en profundidad, en este caso como Javier Rayas, y el bono de diamante, como ni Antonio Miramonte, ni doctor Quiñones, ni Cipriano tenía el rango de diamante, yo lo tenía, aunque él estuviera en 6 generaciones abajo, ese bono de diamante no se lo dieron a ellos, me lo dieron a mí porque yo tenía ese nivel o más arriba. Entonces, eso es compresión dinámica, es uno de los beneficios. Entonces, tú enfócate a ayudar a las personas, no importa en qué nivel de profundidad estén, pero sí haz estrategias muy claras de con qué persona ponerte a trabajar para que también ni te hagan perder el tiempo, ni te lo hagan perder. Ese nada más es mi punto de vista en la cuestión de urgencia cuando uno va por todo. Respetar los tiempos de cada persona, no hay que exigirles. Si esta persona no quiere ir por quien sí quiera, y tú poco a poco ir buscando con qué personas sí. Y si las personas que están en tu organización no son las que quieren ir por todo, tú sigue patrocinando y por todas y sigue apalancando y de esa forma le eches fuego abajo para que prenda arriba. Entonces, así es. Las líneas de poder. Mario, hay una pregunta aquí y sí, para mí es importante que la contestemos porque es parte de lo que se confunde mucha gente. Dice, ¿cómo me puedes asesorar para hacer presentaciones masivas? Miren, perdón que te robe este tiempo, no, Mario. Dale, Nacho. Una persona que no tiene experiencia y no tiene resultados debe de apalancarse con la gente que ya tiene experiencia y resultados para hacer presentaciones masivas o 1 a 1. No quieran obviamente comerse al mundo
decir, quiero hacer una presentación para 1 millón de personas. A veces es más importante comenzar con el 1 a 1, porque en ese 1 a 1, si alguien te dice que no, no te tumba toda una reunión, ¿me entiendes? Si tú no tienes experiencia y resultados, haces una presentación para 50 personas y alguien te tumba la reunión con comentarios, no sé, que no sabe responder, negativos, que no sabe responder, pues obviamente los demás se te van y pierdes la oportunidad. Cuando no tengas resultados ni experiencia, apaláncate de la gente que ya tiene resultados, experiencia. ¿Y cuál es tu labor? Prospectar, aprender a prospectar a personas que se quieran interesar, se puedan interesar en la oportunidad de generar dinero. ¿Qué podrías decir de esto, Mario? Pues fíjate, la verdad es que hay mucho que hablar de esto. Por ejemplo, a mí una anécdota, varias anécdotas que a mí me personas decían, oye Mario, voy a ir a un sindicato, ¿me puedes acompañar a un sindicato, una fundación, etcétera? Te voy a poner 50 personas. Yo les decía, mira, te puedo acompañar a hacerlo, pero es muy probable que las 50 personas no se inscriban. Y si se inscriben algunos, van a empezar ahí a tener alguna situación de dónde colocarlas con la persona. Yo te recomiendo que en vez de hacer una presentación para 50 personas, que igual lo podemos hacer, alguna vez lo hicimos, que no funcionó, por cierto, mejor ve con la persona, el líder de esa plaza y sus 4 principales. Hagamos una reunión a ese líder y a sus 4 principales, y una vez que se firmen ellos, entonces sí hacemos con ellos una reunión de 50 personas, pero ya tenemos la base de esa reunión. Eso para mí fue importante hacerlo. Es una estrategia que se las paso para que tengan esa visión. Porque como dice Nacho, si es una reunión general para 50 personas, pues igual pones puros personas que no sabes qué va a pasar. Y si tú no estás preparado para debatir una objeción, un simple comentario te puede echar toda la reunión positiva. Aguas con eso. Ahora, tú tienes que ser muy diestro en edificar a la persona. Aunque tú sepas hacerlo en el inicio, es mejor con gente clave y poderosa, potencial de negocio, ¿sí? Edifiques a tu línea de auspicio, a tu líder, para que te acompañe. Jueguen con el experto, es decir, con la tercera persona, pero tú la tienes que edificar, presentarla, resaltar, no para que le eleves el ego, eso juega a tu favor, es para que tú cierres. Ojo, esa persona que tú edificas es para que te ayude a cerrar, no porque tú no lo sepas hacer, a lo mejor al principio no lo sabes, pero vamos pensando que sí lo sepas hacer. Miren, Javier Rayas, Marco Álvarez, platinos de memorización, inclusive Nacho, aquí está, no me voy a dejar mentir, me han puesto personas de ellos, no porque no sepan, porque a veces es más fuerte una opinión de un externo para que cierre una persona con un perfil de negocio importante. Entonces, apaláncate de personas que te pueden ayudar a cerrar. Pero ese apalancamiento va a depender de cómo tú edificas a esa persona, cómo tú la resaltas. Si no lo edificas, no va a funcionar el apalancamiento porque tú no lo haces valer ante la persona que vas a ir. Ojo con ese dato. Oye, Mario, fíjate que hay una pregunta que es buenísima porque casi a todo el mundo nos pasa, que dice que la mayoría de las veces que hace una presentación la gente le dice que no tiene dinero. Yo déjame quitarte un momento. Déjame decirte, cuando la gente, a mí nunca la gente me dice, o bueno, sí hay ocasiones en que me dicen eso, pero más bien, muchas veces, la mayoría de las veces la gente me dice, mira, no tengo el dinero, pero lo voy a conseguir. ¿Sabes por qué? Porque yo les digo, imagínate que yo tengo un auto, un último modelo, Mercedes-Benz allá afuera, y que te lo vendo en $500, en $1,000, me dirías que no tienes dinero. Entonces lo que pasa muchas veces es que no hacemos una presentación, no les vendemos todas las posibilidades, les vendemos el Inmunocal. Cada que tú vayas en una presentación a vender más el Inmunocal que toda la oportunidad, la gente te va a decir que no tiene dinero, o que está muy caro, o lo que sea. Pero cuando tú le vendes, imagínate, le hablas de estos bonos, le dices, yo voy a acompañarte para que te ganes estos 85,000 pesos de diamante, te ganes los 340,000 pesos de ejecutivo. Vamos a trabajar porque a ti te conviene ganarlos y a mí me conviene que tú te los ganes. Entonces, por eso hablo de que hablen más de las ganancias, de los millones, del dinero, de los dólares, que del producto, porque la gente cuando te dice no tengo dinero es porque vio el producto y no vio la oportunidad. ¿Qué opinas de eso, Mario? Totalmente de acuerdo. Y algo más. Si a una persona se le hace caro el producto, es porque no vio el potencial de ganancias en Inmunotech y tú no se la presentaste. Ahora,
Por supuesto que los argumentos que más sonados son de las personas cuando te quieren poner una excusa es: no tengo tiempo y no tengo dinero. ¿Cómo debato eso? Hay muchas formas de debatir eso, pero yo te digo, oye, con todo esto que te estoy presentando, yo tampoco tenía dinero. Y si no me hubiera esforzado por conseguir un dinero para hacer esto, seguiría igual de jodido o es igual en carencia. Porque lo que me hizo ir por el dinero no es que no tuviera dinero, es que no tenía el motivo suficiente para buscar el dinero. Y hoy yo te quiero dar el motivo poderoso para que tú vayas a hacer ese esfuerzo. Porque dices que no tienes dinero y traes un iPhone. Pues, a ver, traes un buen celular. A ver, ¿cómo para eso sí lo consigues? O sea, para algo que tú quieres, no tienes pretexto. Entonces, no me digas que no tienes dinero y traes un buen iPhone. O sea, entonces perdónenme, yo sí los ataco. Les pongo una y otra, ¿verdad? Entonces, es importante que tú aprendas a ponerte serio y darle valor a lo que tienes y no te intimides con las personas que te digan eso. Es que es muy caro. ¿Muy caro qué? Muy caro es la ignorancia, muy caro es seguir así, muy caro lo van a pagar tus hijos si tú no te esfuerzas en hacer algo grande. Yo veo tu necesidad, veo tu queja, veo tu victimez. Yo te estoy dando algo con que salir. Y si haces esto de 3 a 6 meses, estás generando más de lo que estás generando. Y ahí es donde entra tu postura de carácter fuerte, pero seguro, con determinación, para hacer que la persona diga, ¿sabes qué? Tiene razón, voy por todo. Entonces, y va a haber personas que a lo mejor te digan que no. No pasa nada, no son las personas, no te pelees, sabes que no es tu momento, el que sigue y vamos a seguir adelante. Pero es muy probable que las personas cuando ven tu determinación, tu seguridad, tu forma de debatir los argumentos, es muy probable que sí te diga que sí, aunque no tengas. ¿Sabes qué? No tengo, pero lo voy a conseguir. Perfecto. Preséntame personas y de aquí en este mes, mientras las vamos trabajando, tú ves consiguiendo el dinero. Adelante. Y eso es lo que yo hago. Mario, perdón, pero la verdad es que yo sí quiero aprovecharte y que la gente te aproveche y el que se tenga que salir, que se salga, pero como además, digo, porque hay gente que tiene cosas que hacer, ¿verdad? Y lo entiendo, pero yo creo que hay gente que puede aprender muchísimo de ti y yo sí te voy a aprovechar. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo prospectabas? ¿Cómo sacabas una cita o sacas? ¿Qué le dices a la gente antes de darle la presentación? Dinos algunas frases que usas o modelos para prospectar, algunas cosas que pueden servirle a la gente para que aprenda cómo hacerlo y a quién buscar también. Dos preguntas en una. Pues ahora sí, Nacho, que sí, no venía preparado, pero lo voy a hacer, pero con mucho gusto. No quiero hacerlo tan extenso, pero algo muy simple. Todo empieza con el perfil de tu lista de contactos. Créanmelo. Es muy importante hacer una muy buena lista de contactos para ver con quién vas a ir a ofrecer tu propuesta de negocio. Yo dentro de mis contactos, créanmelo, Mario Huerta nunca puso en sus contactos gente de producto. Yo veía, primeramente, seleccionaba gente con necesidad de generar un ingreso. Miren, mi nicho de mercado más poderoso, el que yo puse en mi lista de contactos, fue empleados, autoempleados y empresarios. ¿Cómo es que yo iba con ellos? Esos fueron los que me dieron más velocidad. ¿Sí? Ahora, ya una vez que detecté esas personas, ellos me empezaron a poner referidos de la misma forma. Entonces, esa lista nunca se me acababa porque yo les sacaba la lista de ellos de referidos con potencial de negocio, con necesidades. Ahora, ¿cuál era mi argumento? Amigos, yo tengo un modelo de negocios que de 3 a 6 meses tú puedes ganar de 30 a 60 mil pesos mensuales. Si en tu trabajo que estás actualmente no te genera eso, yo te puedo decir cómo hacerlo. Y si yo empezaba y no me van a decir, es que tú ya tienes el resultado. No, cuando yo empecé no tenía. ¿Qué hacía? Yo le ponía a Nacho, a Benjamín, al doctor Ricardo, a Rosofel, a personas que ya tenían el resultado. Hablo de gente con cierto perfil de negocio. Tú les puedes decir, Nacho, las personas que yo te puse a que tú me ayudaras, ¿con qué perfil eran? Tú diles a las personas. Nunca me hablaste, jamás me hablaste para decirme,
oye Nacho, tengo una persona que tiene este reto de salud, ¿cómo le puedo dar el Inmunocal? Nunca me llamaste para eso, jamás. Yo creo que ni al doctor Ricardo le hablaste para preguntarme eso. No, por eso te digo. Entonces, yo nunca hice esa labor. Entonces, yo siempre visitaba personas por mi cuenta con la misma propuesta, pero cuando había una persona con cierto perfil más interesante que me decía, a ver, enséñame tu cheque, porque, a ver, cuando tú ganes esto, entonces me dices, siempre hay gente así, ¿sí? Para esas personas, les mira, yo no le estoy ganando, yo estoy empezando, pero ¿qué crees? Tengo a mi líder que lo gana, le platiqué de ti y te quiere conocer. Esa edificación que yo hacía de Benjamín, de Ignacio, de Rosofelia, de Rosofelia, pues hacía un efecto poderoso para las personas que yo invitaba. Y ellos sí les podía hablar de números porque tenían el resultado. Así que vuelvo a decirte, no te intimides. Es tu postura contra la de ellos. Es tu seguridad contra la de ellos. Y tu línea de auspicio te va a proteger, te va a apalancar, pero tú tienes que edificarlos y aprovechar eso. Ese es un argumento. ¿Quieres ganar de 3 a 6 meses de 30 a 60 mil pesos? Yo te digo cómo. Para mí ese argumento hasta la fecha sigue vigente, Nacho. Imagínate. De ahí pueden salir todos los demás. No sé, Nacho. Perdón, me silencié. Discúlpame, Mario. Sí, No, sí. sí, la verdad de las cosas es que desde que tú te perfilas a ti mismo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ser médico o quieres ser platino? Yo creo que tú nunca quisiste ser médico, yo creo que tú querías y te urgía ser platino, y esa es una gran clave. Y también, ¿qué quieres para tu gente? Yo lo que quiero para mi gente es precisamente que se hagan diamantes, ejecutivos y platinos, y desde perfilar a tus prospectos, para qué los quieres, de qué les vas a hablar, obviamente eso va a determinar tu organización, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nacho. La verdad es que ya hacía rato que no platicábamos así de esta forma. Qué bueno que incrementaron los bonos para que se abrieran estas sesiones de liderazgo, de negocio. Pero la verdad es que la gente tiene que tener una conciencia amplia de la visión, de lo poderoso que esta empresa nos ofrece con esto extraordinario plan de negocio. Créanme, en este momento no hay una empresa, ojo, se los digo, no se dejen ir por los espejitos, no hay una empresa que tenga estos bonos de apalancamiento y este plan de compensación. Mario, aquí hay una pregunta muy buena, muy buena y que sirve de capacitación. Dice Cristian, y si nosotros no tenemos el número de un platino que hable con un empresario, no tienes que tener el número de solamente el platino, puede ser un diamante, un ejecutivo, un platino, y déjame decirte algo, yo sí les recomiendo a todos que de preferencia tengan los números telefónicos, el WhatsApp de sus ascendentes exitosos y con experiencia. No quemes a tu platino en algo pequeño, ¿verdad? Tu platino servirá para ocasiones muy especiales. No es para todos los días, ni siquiera para todas las semanas, ¿ok? O sea, es para de vez en cuando. Sin embargo, tu diamante le urge trabajar contigo porque se puede ganar tus bonos de ascenso. A él lo puedes impulsar al ejecutivo y al platino y él te puede impulsar. Entonces, haz una buena sociedad de trabajo con tu diamante ascendente y con tu ejecutivo ascendente. Haz una buena sociedad de trabajo y el platino déjalo para ocasiones muy especiales. ¿Sí o no, Mario? Totalmente de acuerdo. Lo importante es que tú vuelvas a hablar de la edificación y del apalancamiento de tu línea de auspicio. Para un asociado, alguien a quien edificar es un plata. Para un plata, a quien puede edificar para ayudarlo, es un oro. Para un oro, su diamante, un diamante su ejecutivo, un ejecutivo su platino. Pero hay veces que el asociado quiere ir directamente con el platino. Ayúdenme, no espérenme. O sea, hay que aprovechar a su oro. A lo mejor su plata está empezando, pero su oro le puede ayudar. Su diamante lo puede ayudar, su ejecutivo lo puede ayudar, su platino, porque si no el doctor Ricardo no se le acabaría para todos. Pero bueno, Nacho sí es espléndido y él sí da el teléfono para todos. Háblele a Nacho. No se crean. No me lo canse. Sí, pero no siempre contesto. No siempre. Sí, la verdad es que es imposible contestar a todos, pero yo sí les hago énfasis en que de verdad tenemos que aprovechar la línea de auspicio de todos. De verdad. Un asociado puede darle a su plata a su oro, un oro a su diamante y así sucesivamente. Es importante que tengan ese contexto
y ya hablando con tu diamante, él te puede, déjeme ver si mi ejecutivo, ahora sí que dependiendo del sapo es la pedrada. No todas las personas califican para que te apoye tu platino, tu ejecutivo, tu diamante, pero a lo mejor tu oro sí puede ser. Tengan en cuenta eso. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Sí, claro, y además déjame decirte, lo que te conviene mucho es hacer una alianza con la gente que está arriba de ti, que le conviene más tu crecimiento, que le urge más tu crecimiento y que puede trabajar todos los días si fuera necesario contigo o todas las semanas, ¿verdad? Porque el platino no podríamos andar con todo mundo todos los días, es imposible, no se puede, ¿verdad? Entonces sí, pero sí tienes un oro o un diamante que puede trabajar muy fuertemente contigo todos los días. Haz una buena alianza con él, sé un buen asociado, me refiero a que tengas una buena actitud con él. Hay personas que me hablan y me dicen, oye, mi diamante no quiere trabajar conmigo y anda no sé qué. Le digo, no, pues con esa actitud ni yo quiero trabajar contigo, ¿eh? O sea, si vas a andar quejándote todo el tiempo y victimizándote, con esa gente nadie quiere trabajar honestamente. Entonces, sí, la actitud es muy importante, que seas participativo, que vayas a los eventos, que obviamente sigas las instrucciones de tu líder, que si te está diciendo que hagas algo de tal forma, lo hagas. Entonces nosotros vemos eso y decimos, esta persona, yo me acuerdo ahorita que dices de Juan Manuel no sabía hacer redes y Juan Manuel se nos acercaba y nos decía, líder, ¿qué sigue? ¿Qué hago? Dime qué hacer, yo lo hago. O sea, súper humilde para aprender y hoy es platino principal. O sea, no, y algo más, Nacho, miren, déjenme decirles algo real, algo de corazón que a lo mejor Nacho no lo ha compartido, yo lo voy a compartir. Cuando iniciamos en aquellos años, pues Nacho no era platino. Me parece que ni Rosofelia, eran diamantes ejecutivos o diamantes, no me acuerdo. El caso es que Nacho también traía en ese momento urgencia, estábamos creciendo todos. Entonces, Nacho, como debes saber, Nacho es tempranero, él se duerme a las 8, sí o sí, pero fíjese algo importante. A mí, yo soy al revés, mariachi, desvelado, o sea, mis mejores citas eran de las 10 de la noche en adelante y traía a Nacho a esa hora, ¿se imaginan? O sea, hay que ganarse a tu línea de auspicio, hay que quererlo, oye Nacho, traigo algo importante, Nacho me acompañaba a las 10, 11, 12 de la noche, cosa que ahorita le digo y me manda por un tubo, no, sabes que ahí te ves, pero antes, estaba ahí, ¿por qué? Porque le urgía apoyarme. Ahora, tampoco abusaba de Nacho, pero era uno o dos personas, pero andábamos de veras. Ahora, yo le pregunto a Nacho, ¿valió la pena? Claro que no, valió la pena. Tú sigue abusando. Oye, hay una pregunta aquí buenísima, también buenísima, que híjole, yo no quisiera irme, pero hay una pregunta que dice que hay personas que siguen trabajando obviamente con los 8 pasos, pero algunas personas toman cursos de marketing digital y luego les dicen, oye, pero es que me dicen que ya no es necesario hacer una lista de contactos y esas cosas ya no es necesario. Yo me voy a anticipar a la respuesta un poquito de Mario y decirles que no es cierto, que la verdad de las cosas es que ahora trabajamos de forma híbrida, tanto el mercado tradicional como el mercado digital, y que lo tradicional, los 8 pasos siguen aplicando perfecta y exactamente igual que antes. ¿A qué les dirías tú, Mario? No, miren, la verdad es que dicen que todo hay que actualizarse. Ahorita en esta época de los medios digitalizados, el sacar prospectos, el punto de los 8 pasos es que tú entiendas cómo sacar una lista, cómo presentar, El primer punto es tu por qué, ¿sí? Tu sueño. Y de ahí en adelante sigue todo lo demás. Esos pasos, créanme, siguen vigentes. Ojo, no para vender producto, no para jalar clientes, no para venta de eso. Porque una persona que va a vender el producto no ocupa hablar de los 8 pasos. Pero si usted quiere buscar la duplicación de los bonos de liderazgo, de desarrollar gente, ocupa los 8 pasos ahí. Pero eso es personal. Vuelvo a lo mismo. ¿Desde qué punto quieres duplicar? Si quieres duplicar venta masiva, no ocupa los 8 pasos. Pero tampoco vas a crear liderazgo en tu organización. Va a ser muy volátil. Así como llegan, a lo mejor un día te compran, otro día ya no te compraron. Pero si tú buscas desarrollar liderazgo, duplicación, para que tu negocio esté sólido, a lo mejor ahí tienes que implementar un sistema
de apalancamiento de desarrollo de los 8 pasos, donde la gente crea una cultura de conciencia donde entra en vigencia eso y hasta la fecha sigue vigente. Sí. Entonces, tú puedes generar prospectos de manera digital muy fregona. Una vez que tú los canalices y los tengas al sistema, los metes al sistema de duplicación. Pero una persona, si tú no le dices lo que puede ganar, los bonos, las ganancias, tampoco va a entrar a los 8 pasos, ¿eh? ¿De qué forma van a entrar y se van a alinear a una metodología? A que tú los intereses de que hay todo un menú, un buffet muy fuerte, para que dices que dime cómo hacerlo. Cuando la persona te dice, oye, ¿sabes que me interesó hacer? ¿Cómo le hago? Entonces ahí entra, mira, hay un sistema de duplicación que esto me lleva paso a paso a generar eso. Entonces entra eso ahí. Pero si tú le quieres poner los 8 pasos a una persona que es cliente, que no tiene esa cultura o esa urgencia, te va a fallar. Yo creo que ahí debe estar la falla. Así es. De verdad que hay mucho que hablar sobre eso. Y sobre los cursos de marketing, amigos, déjenme decirle que todo lo que hay ahorita de cursos de marketing digital y de embudos digitales es para crear venta de producto, no para crear liderazgo. Entonces, no es que sea mal, ¿eh? Eso tú lo puedes aprovechar para generar un ingreso muy bueno que te va a dar un apalancamiento. Pero insisto, en esta plática no estamos hablando de eso, estamos hablando de crear una cultura de desarrollo, de generar bonos y de crear liderazgo a través de este sistema de duplicación, que para mí se me hizo poderosísimo desde que yo entré y que mi estrategia de crecimiento fue poner a la gente a soñar que puede tener su casa, que puede pagar sus tarjetas de crédito, que puede tener un carro, que puede llevar a sus hijos a la escuela que decidan. Y yo tengo la forma de hacerlo de una forma más rápida y acelerada, que es a través de generar los bonos de ganancia de la empresa Inmunotech. Y cuando la persona vio eso, dije, dime qué tengo que hacer. Entonces ya se alineaban al sistema que yo tenía, porque había una urgencia y una necesidad. Pero si tú le quieres vender la necesidad a partir de la pura venta del producto, no va a pasar. Créanmelo, esa es otra cosa. Así es. Pues Mario, yo no sé yo sé que todavía hay muchas dudas, preguntas, pero esta es una carrera que no se hace de un día para otro. O sea, van a ir conociendo ustedes estrategias, cosas que funcionan, que no funcionan. Te vas a volver a equivocar. Yo me he vuelto a equivocar, no te preocupes. Esto es de no abandonar. Y otra cosa importante, yo sí quiero que haya millones de personas en mi organización, pero yo no las voy a traer, personalmente no. Lo que tú haces es ir por 10, 15, 20 personas que quieren trabajar en tu organización y desarrollarlas a ellas de la misma manera, que esas 10, 15 personas vayan por sus 10, 15 personas cada una o más o menos o las que sean, y así vas a llegar a tener millones de personas. Pero el problema es que si tú quieres traer a millones de personas a tu organización, te garantizo que no vas a poder. Tú personalmente no. Así tengas la mejor estrategia de marketing digital, eso no son redes de mercadeo. En las redes de mercadeo no se hace lo que funciona, se hace lo que duplica. No se hace lo que funciona, no se hace lo que funciona, sino que se hace lo que duplica. ¿Sí o no, Mario? Y con eso prácticamente andamos cerrando. Claro que sí, y nada más apalancando y fortaleciendo tu comentario es, una de las frases que yo tengo es más vale calidad que cantidad. Ahora, la cantidad no está peleada con la calidad, pero si tú quieres duplicar, insisto, una estrategia sólida, tienes que tener calidad y cuidado con quién vas a hacer negocios, porque cuando quieres tener mucho de todo y gente, a lo mejor no vas a crecer rápidamente. Te va a costar trabajo. Entonces, de verdad que hay mucho que platicar sobre esto. Nuestro deseo es que tú veas el contexto un poco general a lo que te vas a enfrentar. Y bueno, acércate con la persona que te invitó, que ellos te acerquen a otras personas y que tengas una cultura mejor. Lee libros, lee audiolibros, lee podcasts, todo lo que tengas para superación personal, hazlo, te aporta. Cultura financiera, en fin, eso es importante para que tu mente se nutra como el inmunocal nutre de glutatión a nuestras células para estar fortalecida. Si tú no lees un buen libro, si tú no te acercas a personas que te sumen, de nada te va a servir todo. Igual te van a robar tu sueño. Afuera hay robadores de sueños que aguas. Entonces tú tienes que tener el glutatión
tu mente alta, en calidad de frecuencia alta, para que a pesar de los retos y los rechazos de afuera, no caigas para abajo en tu ánimo de seguir adelante con Inmunotech. Les mandamos un abrazo fuerte. Gracias, Nacho, Lulú. Estamos a la orden y espero que esto les ayude a todos a que maximicen sus ganancias, sus rangos. Y mi deseo es que se gane el viaje de la vida Inmunotech, vayan por sus créditos. Y pues aquí hay todo un buffet de todo. Así que la grabación la compartimos en los grupos. Espero que te llegue y obviamente nos vemos muy pronto. Mario, te mando un abrazo, amigo. Que Dios te bendiga. Saludos, Nachito. Muchas gracias, maestro.